Focalizando pura y exclusivamente en la Unión Europea, sabes bien que entre el 6 y el 9 de junio pasado se han llevado adelante las elecciones precisamente de la Unión Europea. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Alberto Priego. Él es doctor en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencias Políticas también. Un placer enorme recibirte, Alberto. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches allí. Buenas tardes allí. Buenas noches allá. ¿Estás bien, Alberto? Me lié, al final me lié. No sé ni en qué día vivo ya. Bueno, me imagino, porque han pasado, digamos, 3 días bastante intensos en torno a lo que fue la previa y también a las elecciones allí en Europa, ¿verdad? Sí, aquí el hecho de ser tantos países y con tantos sistemas electorales distintos, lo que hace es que vivimos una jornada electoral muy larga, que dura varios días, y luego pues hasta ayer por la noche a las 11 no se pudo hacer público ningún resultado, que fue cuando cerraron los últimos colegios electorales, que fueron en Italia. Entonces es un proceso atípico que además pues se extiende durante mucho tiempo. Uh-huh. Ahora, Alberto, ¿cuál es tu análisis de cómo ha quedado conformada la Cámara de la Unión Europea? Bueno, la realidad es que el cambio que se preveía o que se podía prever, que era un ascenso muy muy grande de la extrema derecha hasta el punto de que podía convertirse en segunda fuerza política del Parlamento, no se ha producido. Es verdad que han avanzado mucho, que han ganado en lugares como en Austria. Tampoco es nuevo, en Austria ya ganó 2 veces la extrema derecha, una con Hayek y otra con el FPO, posteriormente en elecciones internas. Alemania sí es más preocupante porque es segunda fuerza política y va subiendo cada vez más. Y Francia, pues es algo habitual que ocurra estas cosas. Es decir, los franceses votan con un voto susto, votan en elecciones que para ellos son menos importantes, como son las elecciones europeas o las regionales, uh-huh. Y ahí es donde, o a veces en primera ronda, votan extrema derecha y luego suelen modificar, ¿no? Eso es un poco el panorama que tenemos. Italia, es verdad que Meloni ha ganado, pero Meloni es Hermanos de Italia, eso es otra coalición distinta, que no es verdad que es extrema, pero es más populista que de extrema derecha. Y el resto, pues bueno, los socialdemócratas han bajado un poquito, los populares se han mantenido, incluso han subido un poco, y en Europa hay una tradición, y es que socialdemócratas y populares, sobre todo demócratas cristianos, tienden a gobernar juntos o tienden a hacer una coalición juntos, repartiéndose distintos cargos, uh-huh. Incluso cuando uno tiene posibilidad para gobernar solo, ¿no? Entonces yo creo que eso es la principal noticia, que las cosas siguen iguales, que avanza un poco los partidos extremistas, pero que el avance no ha sido tan espectacular como se planteaba. Uh-huh. Ahora, más allá de este avance que no ha sido tan significativo por parte de la extrema derecha, el mismo existió, no de una manera tan espectacular como vos sostenés. Y en líneas generales, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu visión, tu óptica en relación a este avance de la derecha extrema? ¿A qué crees que se debe? Pues hay que mirar en distintos sitios porque tiene distintas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, Alemania, hay un voto joven y sobre todo hay un voto en lo que era Alemania Oriental, en la antigua RDA, que vota más o menos de forma masiva a la extrema derecha porque carece del recuerdo del nazismo. Algo similar pasa en Austria, ¿no? Muchos alemanes dicen los austríacos no pagaron lo que pagaban los alemanes en términos económicos, en términos políticos y en términos de conciencia, y se relativiza mucho el papel que tuvo la extrema derecha en Europa. Eso es un poco la lógica. Y luego hay unas fuerzas euroescépticas que a veces titubean con la extrema derecha, como es por ejemplo Orbán, como es por ejemplo algún partido en Polonia o en Eslovaquia, que es un voto más
se puede decir ultranacionalista. Son estados de una independencia más o menos tardía, si entendemos que durante el periodo soviético no eran puramente independientes porque les tutelaba la Unión Soviética, y entonces ellos identifican en algún sentido el gobierno supranacional de la Unión Europea como una tutela que les recuerda a los tiempos soviéticos en los que la Unión Soviética no les permitía hacer todo lo que querían, ¿no? Y luego el sur de Europa es otra cosa. Por ejemplo, Portugal se llamaba la excepción democrática. España también un tiempo fue la excepción democrática, y no había partidos de extrema derecha. Es verdad que Portugal ha surgido con cierta fuerza chega, y en España llevamos ya pues unos 7-8 años con Vox. Pero es un tipo de extrema derecha distinta a la europea, ¿no? Es más tradicionalista, más conservadora, no es tan laica como, por ejemplo, es la ultraderecha alemana o la holandesa, ¿no? Es más vinculada a una visión religiosa en muchos casos y ultraconservadora, con una moral muy estricta. No es tan extrema derecha pura europea, laica, ultracapitalista, muy enfocada al Islam. Aquí es algo distinto, ¿no? Se plantea pues que en España se han perdido los valores tradicionales, que la Iglesia ha perdido papel, que las familias tienen menos valor. Es decir, es una vuelta a esos valores tradicionales que tanto en Portugal como en España representaba los gobiernos autoritarios de Salazar y de Franco. Entiendo. Alberto, buenas noches. Javier Manzano te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, estaba leyendo que, por ejemplo, bueno, en España, bueno, triunfó mucho el Partido Popular sobre el PSOE y sobre Vox, que fue uno de los últimos espaldarazos que tuvo ese partido con la visita de Javier Milei hace un mes atrás. ¿Cómo ves que puede evolucionar Vox justamente ahora que solamente sacó 6 escaños? Bueno, lo que todo el mundo dice de Vox es que tiene un techo, que es un techo alto, que es un 10%, que no consigue superar en ninguna elección, ni regional, ni nacional, ni europea. Y aquí volvió a pasar lo mismo, se quedó en un 9 y pico. También es verdad porque ha surgido un partido de tipo puramente populista que se llama Se acabó la fiesta, que está dirigido por un señor que tiene una presencia en Telegram muy activa, que manda en torno a 600 mensajes todos los días, que se hace eco de bulos y que incluso tiene alguna condena pues por difamación, ¿no? Y es un partido como un partido gamberro que le hace un poco la competencia a Vox, que ha sacado 800.000 votos, que es bastante, ¿no? Entonces Vox, aparte de tener su techo, que en buena medida es un descontento del Partido Popular, de hecho el propio Abascal y algunos de los candidatos que se presentan a las elecciones son antiguos miembros del Partido Popular. Vox tiene ese perfil de descontentos con el Partido Popular, pues porque el Partido Popular tiene una visión más liberal del aborto, tiene menos vinculación con la Iglesia más tradicional, con las familias, etcétera. Esa parte, digamos que no tiene más recorrido. Y luego hay una segunda parte de Vox que le apoyan, que son personas pues con pocos recursos, con poca educación, muchas veces vinculados a trabajos de poca cualificación, que pues por la situación geográfica de España y por la vinculación a la Unión Europea, pues esos trabajos carecen de buenos salarios y en ocasiones los ocupan pues emigrantes marroquíes o emigrantes latinoamericanos sobre todo. Y entonces ese votante, que es un votante ideológicamente que es más de izquierdas, pues ha enganchado con Vox, pero es un votante por el descontento, no es porque esté de acuerdo con lo que Vox plantea, sino es un votante de antisistema, de lo he perdido todo y el único que lucha contra lo que hay es Vox. Entonces, por eso Vox tiene un techo, no puede subir más, es muy difícil que suba más. Y eso es lo que se esperaba por parte de Vox, superar ese techo, cambiar un poco ese perfil, pero no ha sido capaz. En estas elecciones lo que sí que ha planteado constantemente Vox es nos gobiernan desde Europa, nos vienen las cosas marcadas de Europa, y es cierto, en España el 70% de la legislación que aprobamos en el Parlamento son meras transposiciones de directivas o reglamentos y tenemos poca capacidad para
para decir, ¿no?, qué podemos hacer o no. O la política económica también nos viene marcada desde la Unión Europea. Incluso la política exterior, posiciones comunes, tampoco tenemos mucha capacidad de oponernos. Entonces, esa falta de independencia, en cierto sentido, la utiliza Vox para conseguir un voto de descontento. Muchas veces, por ejemplo, en el campo ha habido tractoradas, en algunos negocios que se han perdido en España porque han dejado de ser productivos, vinculados sobre todo a la ecología, ¿no?, que ha irrumpido, acabando con algunas partes del sector turístico. Todo ese voto de descontento, que tiene poco recorrido porque es un partido de protesta, pues lo acapara muy bien Vox, y además Vox pone el enemigo en la Unión Europea como el monstruo grande que impide que España sea lo que fue en un tiempo. Y es por eso sí tiene ese recorrido hasta el 10%, pero más allá de eso es imposible. Es imposible. Ahora bien, obviamente ha repercutido de manera muy negativa para el gobierno de Sánchez estas elecciones europeas en España, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ha tomado Sánchez? Esta derrota, ¿cómo la ha tomado? ¿Ha tomado nota? Bueno, yo no lo veo, yo no veo que sea tan negativo. Es decir, Sánchez ha perdido solamente un escaño respecto de los 21 que tenía. El que ha hecho un gran avance es el Partido Popular, que tenía, creo que tenía 12 y tiene 22, me parece, que ha subido mucho, pero es un voto, no es un voto que arrebate al Partido Socialista, es un voto que hereda de otro partido que ha desaparecido, que es un partido que se llamaba Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que en su momento pues optaba a ser el partido bisagra, ¿no? Y que en algunas comunidades pues llegó a ser partido bisagra, en Madrid, por ejemplo, en Valencia, incluso hubo una investidura que finalmente le salió, por la cual el Partido Socialista hubiera gobernado con Ciudadanos. Y ese partido ha desaparecido. Es un partido que tenía 5 millones de votos en España. Y en las últimas elecciones europeas tenía una parte importante de diputados que han desaparecido, porque ese partido ha desaparecido. Y tanto a nivel nacional como a nivel europeo y a nivel regional, ese voto ha ido en un 90 o 95% al Partido Popular. Es un voto de centro, en algunos casos centro-izquierda y en otros casos centro-derecha. Bien, pero cuando yo me refería a la derrota, entrecomillada, si querés, de Sánchez, él no imaginaba, o por lo menos sus aspiraciones eran otras, a perder un escaño, sino que imaginaba superar los escaños que él ya tenía, ¿no es cierto? Y sin embargo esto no aconteció. No, a ver, hace 3 semanas... probablemente lo que se pensaba era que el Partido Popular podía sacar 5 o 6 escaños. Es verdad que hay una tendencia en las últimas elecciones, las últimas 3 elecciones, no sé si del Partido Popular de perder en las campañas o del Partido Socialista en ganar en las campañas, ¿no? O de las dos, ¿no? Me da igual una que la otra. Y entonces en los últimos días se hablaba incluso de remontada, que podía ganar el Partido Socialista. Pero es poco significativo porque la diferencia no es en votos, en términos de votos es muy similar a la que hubo en las generales. Parece que fueron 500.000 votos y aquí han sido 700.000 votos. Pero las elecciones europeas son muy especiales en todos los lugares y en España más. Primero porque es circunscripción única y porque no hay umbral electoral. Entonces no podemos hacer ningún tipo de traslación a las generales, porque el sistema español premia al primero y al segundo. El tercer partido prácticamente no coge ningún escaño en las provincias. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular es que tiene desiertos electorales en lugares como Cataluña y el País Vasco. Ahí queda cuarta, quinta fuerza política. Y Cataluña son 8 millones de personas. Es decir, en España se dice que no se puede gobernar si no ganas en Cataluña. No sé si es tanto porque el Partido Popular ha gobernado sin ganar en Cataluña, pero sí que es verdad que es imposible gobernar sin ser al menos tercera fuerza política en Cataluña. Entiendo. Y eso es una cosa que el PP tiene que mirar. Es decir, el PSOE probablemente no tiene tantos feudos donde gana, los tuvo en su momento, hoy no los tiene, pero sí que tiene una presencia más homogénea en todo el territorio nacional. No tiene ningún lugar en el que no sea segunda fuerza política en unas generales o primera fuerza política. En cambio, el Partido Popular acumula
muchísimos votos actualmente en Madrid, en Andalucía, en Extremadura y en Galicia. Son sus grandes feudos. Pero no tiene unas victorias como podía tener en el momento Aznar en lugares como Castilla-La Mancha, incluso en la cornisa cantábrica de Asturias, en Cantabria. Es decir, tiene papeles discretos en determinados lugares, papeles muy destacados en otros, y luego tiene verdaderos desiertos. Eso en las europeas no se refleja, porque es una circunscripción única. Decimos, le ha sacado 4 puntos, pero probablemente si cogiéramos ese voto y lo lleváramos a las provincias, tendríamos otro papel. Y luego los nacionalistas son muy importantes, porque mucha gente que ha podido votar al Partido Popular en las elecciones europeas, en las elecciones regionales o las elecciones generales pueden votar a partidos regionalistas, sobre todo el PNV. El PNV es un partido que económicamente y políticamente, salvo la cuestión puramente nacionalista, no se diferencia mucho del Partido Popular. Son partidos más o menos liberales, vinculados a la democracia cristiana, con un programa más o menos similar. Es verdad que la cuestión autonómica sí que difiere. Entonces, en las elecciones europeas, los partidos nacionalistas se presentan en unas coaliciones que son endiabladas. Se presentan partidos de Galicia, del País Vasco, de Navarra y de Cataluña en una lista. Entonces, el primero de la lista es del PNV, el segundo a lo mejor es de Canarias, el tercero es de Navarra y el cuarto es de Galicia. Entonces, hay mucha gente que en esas regiones dice, yo si quiero votar algo de derechas tengo que votar al Partido Popular, porque no va a salir mi opción. Por eso es verdad que se hacen muchas traslaciones con el porcentaje de voto, qué hubiera ocurrido con los escaños, pero es imposible. O sea, haríamos política ficción y luego pues nos llevaríamos una sorpresa. Claro, sin lugar a dudas. Ahora, entendí bien esta conformación a raíz de las elecciones para el Parlamento Europeo, digo del mismo, ¿no se ha modificado mucho del esquema anterior? ¿Entendí bien? No se ha modificado mucho la coalición que había. Sí. Es decir, había una coalición de socialdemócratas, populares y verdes. Los verdes han caído un poco, pero lo que se refiere a los socialdemócratas y a los populares, han perdido como uno ha ganado creo que 5 y otro ha perdido 12, o sea que en su conjunto han perdido como 7, pero es que el Parlamento Europeo es un parlamento grande, claro, son grande. 720 diputados. Es decir, que perder 7 diputados, esa coalición, es prácticamente no perder nada. Ah, totalmente. Y luego ya se está hablando, claro, ya se está hablando del próximo gobierno. Es decir, que hoy se hablaba ya de que repetía von der Leyen, por supuesto, que repetía la presidenta del Parlamento Europeo, que es una maltesa. Incluso se está hablando que podríamos cambiar al alto representante para la Unión Europea, el señor Borrell, por una Estonia que es mucho más dura incluso con Rusia. Es decir, que los equilibrios y las lógicas van a seguir siendo las mismas. Es el primer día, es verdad que el Parlamento Europeo no tiene los tiempos de España, por ejemplo, ¿no? España son 2 meses, pero el Parlamento Europeo ya el día 16 se tiene que conformar, tenemos que elegir a un presidente y de ahí a elegir a un presidente de la comisión. Vamos a tardar muy poco. Claro, yo traía a colación esta consulta porque la quería conectar en relación al devenir de un posible acuerdo que se está trabajando hace muchísimo tiempo, un acuerdo comercial, un acuerdo bilateral entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea. Vos no avisorás que haya algún cambio significativo que nos pueda llevar de repente a que se concrete este precisamente acuerdo. Bueno, la Unión Europea sí tiene una cosa, es que es muy técnica. Y hay muchos elementos que varían un poco de una comisión a otra. Lo que sí que es verdad que influye mucho es la personalidad del comisario. El comisario que vaya a ser comisario de comercio va a ser importante, o de relaciones exteriores. Es decir, Borrell, que ha sido el representante de la diplomacia de la Unión Europea, ha tenido una mirada especialmente atenta con América Latina, evidentemente porque él es español y para cualquier español América Latina es una zona prioritaria. Normalmente
siempre hay alguien relacionado con España o con Portugal en lo que se refiere a las relaciones con América Latina o relaciones comerciales con América Latina. Yo no creo que vaya a cambiar mucho la política hacia América Latina en términos comerciales y en términos... Vamos a ver una cosa muy importante, es quién va a ser comisario en España. Bueno, que probablemente se sabe quién va a ser comisario, porque aunque es verdad que lo que se planteaba o lo que planteabais, que Sánchez pierde un escaño, pero Sánchez gana mucha fuerza, Sánchez o el Partido Socialista Español gana mucha fuerza en la Unión Europea, porque se convierte dentro del grupo socialista, que como bien sabéis, en Europa nos juntamos por colores políticos y no por nacionalidades. El segundo grupo más importante en términos de diputados es España. Y eso va a marcar probablemente quién va a ser el presidente del grupo parlamentario europeo y quién va a ser la comisaria que pone España. Que según decían todos, la comisaria que pone España va a ser la cabeza de lista del Partido Socialista. A pesar de que tiene... Entiendo. O sea, es un poco el acuerdo que tenía Sánchez con von der Leyen es: yo pongo mis diputados para votarte a cambio de que tú me elijas como comisaria a Teresa Rivera. Entonces, ahí hay unos equilibrios que no son nacionales, que no son tampoco puramente ideológicos, porque von der Leyen es la parte moderada del Partido Popular. En las otras elecciones hubo un cambio de última hora, porque von der Leyen no era la persona que iba a ser presidente de la Comisión, era Manfred Weber, y Manfred Weber se ha mostrado mucho más abierto a un pacto con la extrema derecha, es decir, un pacto Partido Popular-extrema derecha, pero eso sonaba muy mal para la parte del Partido Popular que es demócrata cristiana y que, digamos, está más al centro o más vinculada a los valores de la Iglesia, que es la que se impuso con von der Leyen hace 5 años y que es la que parece que se va a imponer ahora en este nuevo periodo. Es verdad que el Partido Popular y la extrema derecha no suman juntos. Por eso decía yo que era muy importante ver que la extrema derecha no ha sumado todo lo que se pensaba, porque podía seducir al Partido Popular y decirle: oye, mira, no necesitamos a la parte de la izquierda, nos quitamos a los verdes, hacemos políticas menos sensibles al medio ambiente y no necesitamos otras cosas. Entonces, ese avance limitado de la extrema derecha pues deja sin opciones al Partido Popular, o deja solamente con la opción de liberales, socialdemócratas y populares. Es la única opción que suma los diputados necesarios para que puedan investir a von der Leyen. Perfecto, Alberto, te agradecemos infinitamente este contacto. Ha sido un gusto enorme poder escucharte y dialogar contigo. ¿Sí? Es la primera vez que tenemos el placer de hacerlo y no va a ser la última vez, obviamente. Bueno, eso depende de vos, obviamente. Eso depende de vos siempre. Alberto, muchas gracias. Un placer. Que tengas una buena noche así en Madrid. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Lo escuchabas, Alberto Priego, pasar por la cocina de las noticias en exclusivo, doctor en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.